6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Hoy hay que empezar, como siempre, dando un repaso a cómo va el COVID en nuestro país. En las últimas 24 horas, 17 han sido los fallecidos. Hay un rebrote en una empresa madrileña, 5 positivos, 18 personas en vigilancia en sus domicilios, no ha requerido hospitalización, de diversas edades, van desde los 18 hasta los 54 años, pero es muy importante, porque aquí no estamos hablando ni de una fiesta en la que hay gente que no ha seguido las recomendaciones, ni de un botellón, no estamos hablando de inmigrantes que han llegado en patera, no estamos hablando de industrias cárnicas, estamos hablando de una empresa en la ciudad de Madrid. Y eso pues levanta un halo de preocupación, porque es la primera de ese estilo que se produce en el desconfinamiento. Luego, en otras comunidades autónomas, pues también hay preocupación. En Andalucía se ha contaminado en Adra, Almería, un empresario muy conocido de una industria agroalimentaria. En Extremadura, en Badajoz, hay un segundo rebrote, 6 positivos, 32 investigados. Al parecer, la cosa tiene que ver con una trabajadora sintomática, pero contagiada, que bueno, pues ha contagiado a algunos en una residencia de ancianos. En Valencia en las últimas 2 semanas ha habido 47 municipios afectados por rebrotes. En Galicia, ahí salta la liebre, porque ahí hemos visto cómo en el famoso brote de Amariña en Lugo, del cual les hemos venido hablando a lo largo de los últimos días, pues hay una novedad, es que la gente engaña a los sanitarios para no verse sometidos a 14 días de confinamiento, razón por la que esto complica las cosas pues considerablemente. Y algunas otras novedades que no cambian una cosa fundamental, las tremendas contradicciones del gobierno. Van a haber un trabajo con las últimas. Todos recordarán las de las mascarillas, todos recordarán las de los test, todos recordarán las contradicciones a propósito de lo que llegaba de China, los equipos, o en fin, tantas las cosas. Las contradicciones siguen, como el gobierno, siguen tozudamente. Era 3 de marzo. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades organizó junto a la Delegación Europea de la OMS una teleconferencia con los Estados miembros para evaluar el progreso que cada país estaba haciendo con respecto a los casos crecientes del coronavirus. Desde entonces eran incesantes los avisos del riesgo de mantener las grandes aglomeraciones o eventos que se produjeron a lo largo de la semana y que culminaron el 8 de marzo con la manifestación feminista. Unas advertencias que lanzaban para llevar a cabo una evaluación rápida de las características epidemiológicas, estimar la transmisibilidad de los casos o proporcionar datos para mitigar el impacto. Sin embargo, por aquel entonces no todos los países estaban en la misma página. Cuando preguntaron a los distintos estados sobre si habían empezado a hacer pruebas de COVID-19 a los casos sospechosos, las respuestas fueron muy dispares. Concretamente, España dijo no estar haciendo test todavía porque la vigilancia de casos implicaría aplicar medidas de aislamiento para casos confirmados y de esto se derivaría un rastreo de contactos, lo cual podría no ser operativamente posible, según el Ministerio de Sanidad. Para llevar a cabo estos objetivos, los países europeos disponían de varias herramientas: el reporte diario del número de casos, la red de vigilancia de la gripe e infecciones respiratorias agudas en atención primaria para medir la transmisión comunitaria y la red de vigilancia hospitalaria de casos severos de infecciones respiratorias y el exceso de mortalidad por todas las causas para medir el impacto en la población. España, al admitir que no había comenzado a detectar casos sospechosos a través de la red de vigilancia de la gripe en atención primaria, nuestro país reconocía de manera implícita que el principal sistema para detectar la transmisión comunitaria del coronavirus aún no había entrado en funcionamiento el 3 de marzo. Aunque no es la única manipulación llevada a cabo por el gobierno, porque a día de hoy el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer públicamente una cifra exacta o aproximada de cuántos muertos por COVID-19 se han registrado en las residencias. Un secretismo que se ha convertido en la queja habitual de la patronal de las residencias, que desconoce por qué el gobierno no revela unas cifras que los propios centros facilitaron a las comunidades autónomas. O sea, que la cosa en ese sentido no cambia. Vamos con
los remedios que no la vacuna. La vacuna, la que está más avanzada, que es la de Oxford, empezamos a saber que dispondremos de ella a finales de año. Esos son los pronósticos más optimistas. En cualquier caso, compiten algunos fármacos que se utilizaban para otras cosas. No curan, sino que alivian a los enfermos y contribuyen a su curación, pero no son equivalentes a una vacuna. Por un lado está el Remdesivir. Ya saben que Trump hizo acopio de la producción de Gilead, laboratorio que fabrica el Remdesivir, hasta septiembre. Todo el stock, todo lo que sean capaces de producir hasta finales de septiembre está ya comprado de antemano por el gobierno de Estados Unidos. A pesar de eso, ahora hablaremos de ello, la Unión Europea ha liberado la comercialización de Remdesivir para el tratamiento del COVID. Un poquito tarde, se me antoja. Sin embargo, la gran paradoja es que hay una compañía española, una compañía gallega, Farmamar, que afirma que un producto que ellos tienen, que se llama Aplidin y que aplican en tratamientos de oncología, es hasta 80 veces más efectivo en combatir el COVID de lo que lo es el Remdesivir, o por lo menos eso es lo que dice el presidente de Farmamar, José María Fernández Sousa. La cuestión es, oiga, ¿y en qué está apoyando el gobierno a Farmamar? Que va disparada en bolsa como un cohete. Sí, no le faltará dinero porque los inversores le aportarán probablemente el que necesite y más. Lo que debería hacer el gobierno es favorecer que una compañía española compita en lo que podríamos llamar los tratamientos eficaces, que no vacunas, del asunto del COVID. Si es el Aplidin, pues démosle un respaldo, que los científicos se pongan a avalarlo si es que lo merece y a partir de ese momento a ver si la industria, en este caso biotecnológica española, se aprovecha. Tengo que decirles que el Aplidin es un fármaco que, como es tradicional en Farmamar, proviene de algas y de productos marinos. Está a la venta, se conoce, está testado, ha pasado los criterios de garantía sanitaria de las agencias de sanidad de sitios como, por ejemplo, Australia. Así es que no sé a qué espera el gobierno de Sánchez para pues afianzar, si es que lo merece, este tratamiento y echarles una mano a los de Farmamar para que podamos ponernos a producirlo intensivamente y facilitarlo a países terceros. Insisto, la Unión Europea, a pesar de que sabemos que Trump tiene bloqueada la producción, ha autorizado la comercialización de Remdesivir en territorio europeo. Es el primer fármaco autorizado contra el coronavirus. I'm pleased to announce that Gilead now has an EUA from the FDA for Remdesivir. Así lo anunciaba Trump el pasado mes de mayo y hoy Europa dice sí al Remdesivir, un sí de manera condicional. Bruselas permite ahora su venta y convierte al antiviral en el primer medicamento para tratar la COVID-19. Hace una semana la Agencia Europea del Medicamento recomendaba su uso. Donald Trump anunciaba la aprobación por la vía de emergencia, como también lo ha hecho la Comisión Europea. Un engranaje que se pone en marcha a contrarreloj para tratar a los contagiados. La cuestión ahora es saber si hay existencias a la venta, porque el presidente de Estados Unidos ha comprado el 90% del stock disponible de los próximos 3 meses, más de 500.000 dosis. Su precio oscila a los 2.000 euros por paciente, se administra por vía intravenosa y solo se puede emplear en centros hospitalarios. Sin duda, el Remdesivir vuelve a abrir el debate, aunque desde la Universidad Johns Hopkins lo consideran el fármaco más prometedor por el momento. Más cosas que deben saber a propósito del COVID-19. El lunes se va a celebrar en la Catedral de la Almudena un funeral en memoria de todas las víctimas que hemos tenido por culpa del coronavirus. Lo presidirán los reyes y es el prolegómeno a esas ceremonias, por supuesto, convocadas por el gobierno y, por supuesto, laicas, que tendrán lugar el 16 de julio. Tan tarde, tan tarde. Bueno, el lunes hay un funeral en la Catedral de la Almudena presidido por los reyes.
dicho queda. Y también tienen que saber que hoy España abre 12 de las fronteras que tenía cerradas a cal y canto. Lo hace esta noche, exigiendo reciprocidad a China, a Marruecos y a Argelia. España abrirá finalmente este sábado sus fronteras exteriores a un total de 12 países de fuera de la Unión Europea, mientras que China, Marruecos y Argelia, pese a aparecer en el listado, quedarán sujetas al principio de reciprocidad. Según una orden firmada y publicada en el BOE por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la lista inicial está compuesta por 15 países, entre los que se cuentan Argelia, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez, Serbia y Uruguay. En esta línea, y pese a aparecer en el listado, la orden explica que en el caso de China se tiene en cuenta, por un lado, la recomendación del Consejo de la Unión Europea de supeditar la apertura de las fronteras de los Estados miembros de la Unión a la confirmación de la existencia de tal régimen de reciprocidad. En el caso de Argelia y Marruecos se tiene en cuenta la necesidad de tomar en consideración tanto el actual cierre de fronteras que rige en ambos países, así como las razones que lo sustentan, como el considerable volumen habitual de desplazamientos entre cada uno de ellos y España. Bueno, dejamos aquí el tema COVID, luego lo vamos a recuperar, pero les presento ya a nuestro primer invitado esta tarde, don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Xavi? No sé si estás en España o no, pero en España no se habla de otra cosa. Subida de impuestos que nos va a afectar por todas partes. Hoy le ha dicho Antonio Garamendi, el presidente de la COE, y ya se lo he dicho al presidente, que este no es el momento. Ahora, claro, lo que el presidente entienda o no, ¿cómo ves tú ese asunto? Hoy, por cierto, se une Italia a ya no numeroso, pero sí cada vez más amplio grupo de países que bajan los impuestos. Empezó Alemania, hoy ha sido Italia y nosotros vamos como a contracorriente. De hecho, España es el único país que no ha tomado medidas de bajadas de impuestos dentro de la Unión Europea y la OCDE. Es más que, la verdad, preocupante porque no es solamente la falta de oportunidad a la hora de hablar de subidas de impuestos en este momento con una crisis sin parangón y tras haber destruido 140.000 empresas. Es que el comentar una subida de impuestos de tal calibre a la que está hablando el presidente, recordemos que en una entrevista ha hablado de 7 puntos del Producto Interior Bruto, nada más y nada menos. Es decir, estamos hablando de una subida de impuestos tan enorme que ahuyenta a la inversión, reduce el potencial de creación de empleo y, por supuesto, que ralentiza la recuperación. Es francamente preocupante que una persona que se supone que entiende algo de economía, y digo se supone, el presidente, se le ocurra hablar ahora mismo de una subida de impuestos que saben además, porque tienen los informes de la agencia tributaria, que su efecto recaudatorio va a ser ínfimo. El presidente Sánchez abría la puerta a la subida de impuestos en una entrevista en La Sexta, en la que, por cierto, decía, no, esto solo afectará a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, tal vez en algo. Pero eso no va a ser así, porque si así fuera, con eso no nos llegaba ni para pedir una tapa. La cuestión es, ¿qué crees que va a hacer el Gobierno puestos a esa política de subida de impuestos desaforada? Bueno, el presidente ya ha indicado, utiliza subterfugios lingüísticos, ¿no? Ha indicado que va a subir los impuestos especiales, que los pagamos todos, los impuestos verdes, que los pagamos todos, los impuestos indirectos, por supuesto. Y como no puede hacer otra cosa que utilizar el engaño más antiguo de la historia de la administración, que es decirle a los ciudadanos que va a subir muchísimo los impuestos, pero solamente a unas personas aparentemente lejanas y difusas, ¿no? Los ricos y las grandes corporaciones. Ha inventado el concepto de las grandes corporaciones el señor Sánchez, cuando sabe dos cosas.
Sabe lo primero que el impuesto de sociedades en el año 2019, creciendo al 2%, ya recaudó menos que en el 2018. Y eso lo sabe. Segundo, sabe que los beneficios empresariales de las grandes corporaciones se han desplomado y que la inmensa mayoría van a dar pérdidas, no solamente en el año 2020, sino también en el año 2021, con lo cual la recaudación adicional va a ser muy baja. Además de esas dos cosas, el presidente sabe, porque tiene los informes de la AIREF, que el impuesto a los mal llamados ricos, cuando llegó a su máximo de recaudación, no llegó a los 3.000 millones. El déficit del año 2020 van a ser más de 115.000 millones de euros. Es un engaño de tal calibre. Sabe perfectamente que le va a subir los impuestos a los rehenes cautivos y a los clientes cautivos, que son las clases medias y los asalariados. Claro, que son el gran componente fiscal siempre en este país y no iba a ser esta una excepción. Uno de los mantras más recurrentes del presidente Sánchez es decir que, hombre, es que aquí lo que recaudamos es un porcentaje muy pequeño del Producto Interior Bruto, pero eso no es todo. Claro, es que eso es una falacia. Porque nosotros, primero él dice una cosa que es empíricamente falsa, que es que España recauda 7 puntos menos que la media de la Unión Europea. Eso es completamente falso. El Banco de España muestra que recaudamos muy poco menos que la media de la Unión Europea, 4 puntos sobre el Producto Interior Bruto. Pero lo que muestra el Banco de España, que yo creo que es lo más importante, es que la razón por la que recaudamos ópticamente menos es porque tenemos mucho mayor paro, más del doble de paro que la media de la Unión Europea, empresas mucho más pequeñas y más economía sumergida. Por lo tanto, lo que ocurre es que a los contribuyentes les sube los impuestos y la carga fiscal sobre los contribuyentes es mucho más alta que en la media de la Unión Europea y de la OCDE. Tenemos una presión fiscal normativa mucho más alta que la de la media de la Unión Europea y de la OCDE, y siempre utilizan ese subterfugio, ese engaño de decir que es que recaudamos poco. Es que recaudamos poco. No, si tú no tomas medidas para reducir el paro y para reducir la economía sumergida y fortalecer el tejido empresarial, lo que estás constantemente haciendo es expoliar a lo que queda de una economía muy débil. Daniel, la última cuestión. Si uno coge el promedio de lo que los economistas consensúan como la necesidad que va a tener de financiarse el Estado español y lo divides por la población para que la gente se dé cuenta perfectamente de la magnitud, de la trascendencia, del incremento en fiscalidad que van a tener por consecuencia de esta crisis del COVID, a mí me salen alrededor de 325 euros per cápita. ¿Qué te parecería a ti ese cálculo? De hecho es mayor, porque esos 325 euros per cápita, que están bien calculados, suponen solamente utilizar las estimaciones, como bien has dicho, de los analistas en cuanto a qué, en cuanto a necesidades de financiación adicionales a las ya estimadas. Es decir, no es que si esos 325 euros por ciudadano con eso solucionaría todo. No. Es que tenemos mucho más. Piénsalo, 115.000 millones de déficit. Esas son estimaciones del gobierno. Las estimaciones de consenso se mueven más por los 125.000. Pero digamos en la cifra del gobierno, 115.000 millones. Somos los habitantes que tenemos en España, 46 millones, hagan el cálculo. Sí, está claro. En fin, don Daniel Lacalle, un placer enorme tenerle en el programa. Muy buenas tardes y feliz fin de semana, que hoy por fin es viernes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, hay otros países donde esto de abordar el relanzamiento de la economía se lo toma muy en serio, sobre todo si han tenido la oportunidad de recibir un revés sus dirigentes políticos porque han tenido elecciones. Les hablo del caso francés. Macron ha sufrido un gran revés en las municipales y han decidido, los de su partido, pues que ha llegado el momento de cambiar el paso y le han aceptado la dimisión al primer ministro Édouard Philippe y han presentado a otro que se llama Jean Castex para que sea el piloto de la desescalada francesa.
El primer ministro francés, Édouard Philippe, ha presentado este viernes la dimisión de todo su gobierno como paso previo a una previsible remodelación, según ha informado el Elíseo. Philippe ha formalizado la renuncia ante el presidente galo, Emmanuel Macron, quien la ha aceptado. Según un escueto comunicado de la oficina de la presidencia, los miembros del actual gabinete permanecerán en funciones hasta la designación de un nuevo equipo. Macron ya había anticipado una remodelación tras las elecciones locales, en las que la República en Marcha obtuvo un resultado peor al esperado. Durante estos días, los medios han especulado con la salida de Philippe, que en estos comicios logró la alcaldía de Le Havre, en el norte de Francia. Bueno, y entramos en harinas con la política de nuestro país y lo hacemos con dos burlas, en la misma mañana, dos burlas monumentales a la libertad de comunicación en este país. Nunca había pasado que tras un Consejo de Gobierno o de Ministros extraordinario en el que se decidía un paquete de medidas económicas de 50.000 millones de euros, algunas de ellas trascendentales para muchos sectores, la automoción, el turismo, que están esperando saber con ansiedad. Bueno, pues el Gobierno ha decidido que se suspendía la rueda de prensa porque no fuera caso le preguntaran insistentemente al presidente por la subida de impuestos, porque está la gente absolutamente obnubilada con ese asunto. Y, lógicamente, Sánchez se lo ha querido evitar. Ya se enterarán, debe pensar cuando toque, ahora no toca. Y este gobierno de la propaganda y de la imagen estaba en otra cosa teatralizada. Eso que ven ahí es imágenes del Consejo de Ministros que se ha celebrado, insisto, sin rueda de prensa, se ha cancelado y bueno, después de filtrar preguntas de ruedas de prensa, como hemos visto a lo largo de los últimos 4 meses, ahora estamos en otra derivada, hemos desconfinado y ahora lo que se hace directamente es suprimirlas. La que no dé garantías se va a suprimir y a correr. En fin, la cuestión es que el acuerdo más o menos se conoce por notas de prensa de cada uno de los ministerios y hoy esa es la cuestión, que se vendan esas imágenes por ausencia de otras y que se vendan esos comentarios escasos, por cierto, por ausencia de otras. Esa es la gran operación de imagen del gobierno de la propaganda de Pedro Sánchez. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en aparecer con los agentes sociales, patronales y sindicatos. Es un vídeo, en resumen, para vendérselo a Europa. Es decir, miren, los españoles están contentos, felices, han llegado a un acuerdo, los agentes sociales apoyan al gobierno en sus planes económicos y eso es lo que en el verde del Palacio de la Moncloa, entre aplausos que no se sabe a quién van dirigidos y con escasísimo público, todo él relacionado con la parafernalia monclovita, lo que ha tenido lugar esta mañana. En eso es en lo que querían destacar. ¿Y cómo lo han hecho? Pues de una manera que ahora nos va a contar Patricia Tenorio. Puesta a punto en los jardines de la Moncloa. Esta mañana se ha celebrado la puesta de largo del Pacto por el Empleo. Sánchez y los presidentes de COE y CEPIME y también de UGT y Comisiones Obreras han firmado un plan para prorrogar los ERTE y también para la reactivación de la economía. Sánchez ha señalado en su discurso que quiere hacer el anuncio de un compromiso. Escuchen. España no va a quedar nadie atrás, ni los trabajadores ni las empresas. 4 vicepresidentes y otros 4 ministros han acudido a la foto junto al presidente en el idílico acto de postureo en Moncloa. Los presidentes de COE y CEPIME han aprovechado sus respectivas intervenciones para expresar su rechazo a los planes fiscales del gobierno, ya que podrían perjudicar el crecimiento económico. Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas. Yo creo que la subida de impuestos al final a la gran compañía al final se repercute también en la pequeña. La permeabilidad del sistema hace que la pequeña y mediana empresa dependa del buen funcionamiento de la gran compañía. Por eso yo creo que puede lastrar ese crecimiento económico. Al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se le ha visto muy optimista y agradecido con el presidente por el pacto de hoy. Que este acto es un acto muy importante. Seguramente que desde el punto de vista de contenidos hemos hecho otros que tenían mucha más importancia, pero este lo tiene desde ese punto de vista de generar expectativas,
la economía muchas veces son expectativas. En definitiva, no es el momento de abrir debates fiscales si hay que combatir la economía sumergida. Ya veremos si el presidente sigue los consejos de estos representantes. Bueno, no le ha salido del todo bien, porque como han visto, los dos representantes empresariales le han dicho las verdades del barquero. Mire usted, no es el momento de subir impuestos, no venga ahora con eso, porque eso va en contra de que la economía despegue, que es lo que necesitan los españoles. Los sindicatos, pues miren, desde mi punto de vista han estado más desafortunados que nunca. No concibo un sindicato que no aproveche esa ocasión. Moncloa, todos sentaditos, parecía una boda de esas norteamericanas, ¿no? Que no aprovechen la ocasión para decirle a Sánchez: oiga, tiene usted 48 horas para arreglar que haya 250 o 300.000 españoles a los que les ha prometido cobrar el ERTE en marzo. Estamos en julio y todavía no lo han cobrado. Sin embargo, con lazos de colores, etcétera y tal, los representantes sindicales a lo que están es a servir al amo, la voz de su amo, como el famoso perrito y aquel gramófono, exactamente igual. Por cierto, la supresión de la rueda de prensa, estos dos insultos recibidos hoy por todos los españoles, porque al fin y al cabo que insulte a la prensa no es para nada importante, a lo mejor hasta lo merecemos. La cuestión es que les insulta a ustedes. Ustedes tienen un garante, que es la prensa, para formularle preguntas al presidente del Gobierno, a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, o a quien sea, para querer conocer en detalle y para interrogar sobre las contradicciones que a los periodistas les parezcan en representación suya. Si es que aquí el insulto es a todos los españoles. Hablaba de ello Cuca Gamarra, la representante del Partido Popular. No se puede esconder hoy el Gobierno que ha decidido que no da una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que tienen que ocultar? ¿Por qué no son capaces de comparecer ante la opinión pública para explicar qué está pasando? Nosotros queremos transparencia y un Gobierno debe explicar a los españoles qué está ocurriendo y qué está haciendo. Bueno, un poquito más lejos de la propaganda y de los trampantojos del Gobierno, hay otra noticia que yo creo que es muy singular. Los fiscales han reaccionado, los fiscales de diferentes ámbitos han reaccionado y quieren que sea en Junta donde se tome una decisión común sobre las ya 15 querellas y 36 denuncias que acumulan en el Tribunal Supremo contra el Gobierno por su gestión durante la pandemia. Los fiscales reaccionan, digo, porque no quieren que eso sea una decisión que tome de manera exclusiva la fiscal general del Estado, Lola Delgado. Ya saben, la que pasó de ministra de Justicia a fiscal general del Estado de un día para otro. Así es que hay reacción, veremos a ver qué es lo que pasa cuando esa Junta se convoque, espero que se convoque y podamos conocer de veras cuál es la opinión común de los fiscales sobre lo que tienen que hacer cuando como ha pasado, diferentes asociaciones, diferentes representantes de cosas, diferentes representantes incluso políticos, acuden al Supremo en querella o en denuncia diciéndoles: oiga, esto no tiene pase, lo que ha hecho el Gobierno aquí tiene que ser tutelado por la justicia, sometido al tamiz judicial. Bueno, iremos viendo qué pasa. Y ahora tenemos que abrir el caso Dina o el caso Iglesias o el caso Cloacas Coletas, como quieran llamarle. Ya saben, el lío este del móvil de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham, el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, ha guardado silencio durante una semana, no ha dicho esta boca es mía, ha dejado que otros hablasen, él ha callado. Y hoy, frente curiosamente al mismo periodista de Radio Nacional de España, al que Sánchez le dijo aquello que ustedes recordarán, la Fiscalía, pero vamos a ver, ¿quién nombra a la Fiscalía? Pues ya está. Ese mismo periodista entrevistaba hoy al vicepresidente Iglesias. Lo primero y fundamental de la entrevista: no concibe dimitir desde ningún punto de vista. Incluso cuando se lo ha preguntado el periodista ha tenido, se le ha soltado un resorte psicológico. Dice: ¿pero qué es esto, dimitir? Claro, un comunista dimitir, madre del amor hermoso. En cualquier caso, conclusiones de lo que ha dicho Iglesias en esa entrevista. Lo más importante, que efectivamente sí, él se quedó la tarjeta y no por el tiempo que algunos dicen, 3, 4, 5, 6 meses, no, sino
casi un año y medio. Vamos a escuchar a Sánchez. Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre, que una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme. Y cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OK Diario, pues le digo, compañera, aquí está, esto es lo que tienen. Y usted se entrega en buen estado, entiendo. Por supuesto que sí. Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo, de los periodistas de Interview, de periodistas del Confidencial. Eso no sabemos cómo se hizo, pero a lo mejor le dan a usted así en la boca, porque igual fue alguien del entorno de Dina Busselham quien puso esas imágenes, vídeos y pantallazos a disposición de esos periodistas. Por cierto, se le ha olvidado media docena más, porque eso era casi de dominio público. En fin, así que una mujer de 20 y pico años tiene que ser tutelada. Muy bien, bienvenido al machismo. Iglesias, eso es lo que hubiera dicho alguien de Alianza Popular. Exactamente hecho. Y las feministas, claro, como es el de Podemos, no reaccionan. Hombre, que va, que va. Le pregunta el periodista de Radio Nacional de España. Oiga, ¿usted está por comparecer o no ante la comisión de investigación, como sugieren casi todos los grupos de la oposición y algunos con la boca pequeña que forman parte del grupo del gobierno? Eso no, lo digo yo y ya les contaré en otro momento quiénes y dónde lo dicen. Vamos con Iglesias. No quiere una comisión, pero para investigar al Partido Popular y su relación con las cloacas. ¡Qué hábil! Me parecería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Y yo allí respondo a las preguntas que me quiera hacer la ultraderecha, pero que venga Soraya Sáez de Santamaría a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica. Pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también, vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino, vamos a preguntarle a Fuentes Gago, vamos a preguntarle a Zoido, vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santamaría o al señor Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno. Me temo que vamos a preguntarle a usted que no está nada clara la actuación en todo este procedimiento, si usted pues protagonizó una destrucción de un material informático que no era suyo, si usted retuvo durante más de un año un móvil y una tarjeta SIM que no era suya, hay que aclarar a ver cómo llegó pasada por el microondas, hay que aclarar a ver qué es lo que contenía ese móvil y por qué se lo entrega a usted, un presidente de un grupo editorial, el Grupo Z, Antonio Asensio Mosbach. Esas son las cosas que queremos saber los españoles. Ahora no vamos a hacer pasar a Rajoy otra vez por cosas ya conocidas y muy antiguas, por cierto. La cuestión, le preguntan a Iglesias, oiga, su relación con Sánchez, ¿cómo está? Y ayer decía Sánchez que está más soldado que nunca su gobierno con Unidas Podemos. Y hoy decía Iglesias que tiene la absoluta confianza de Pedro Sánchez. No tiene la más mínima preocupación más allá ¿Lo han comentado ya en privado? Claro, de la dimensión mediática. Y tiene su apoyo, el apoyo del presidente. Pero vamos, solo faltaría. Bueno, de momento le ha contestado Macarena Olona, la diputada de Vox. Dice que Iglesias lo que debe hacer es aclararse en el juzgado, ir al juzgado y dejar de engañar a los españoles con cortinas de humo. En cuanto a las declaraciones del señor Pablo Iglesias, he podido verlo, al igual de su brindis al PSOE, de crearse que él apoyaría la creación de una comisión de investigación en el gobierno sobre este tema. Mire, no nos engañen con fuegos artificiales ni con cortinas de humos. Por donde tiene que desfilar es ante los tribunales, ante la Audiencia Nacional y si posteriormente se cursa nuestra denuncia, desde luego ante el juzgado tribunal competente. Y a partir de ahí lo que tendrá que dar es cumplida explicación y no en esta sede, sino ante los tribunales de justicia. Esto se va a poner calentito con el caso Dina o como le quieran llamar, caso Coletas, caso Iglesias, porque ya lo de Dina como que está suficientemente amortizado y como solo tiene 20 y pico, pues no vayamos a turbarla, ¿verdad? Ya aparecerán ya las fotos, verán ustedes. Hablemos de la reforma laboral y del sainete de la reforma laboral y de su echarla abajo, firmado y comprometido por el PSOE, por Unidas Podemos y por Bildu.
Bueno, pues el PSOE ha quedado como cagancho en Almagro. Primero votó que sí, luego que no, ahora está en la abstención, ¿no? Y por lo tanto, pues hay algunos que están esperando al Partido Socialista afilando los cuchillos. Caso de Echenique, de Pablo Echenique, que dice que ya verás. Quiero dirigirme específicamente a los grupos que han manifestado su preocupación porque no aparezca la derogación de la reforma laboral en el documento final. Nuestro grupo va a votar a favor de esa enmienda, pero independientemente de si aparece o no, quiero garantizarles, primero, que forma parte del acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y segundo, que viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar, como afirmó nuestro diputado Rafael Mayoral, que a la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo. Qué amenazador, ni los palos del sombrajo, y si no, tiempo al tiempo. El último negrero que queda en España. Sí, hombre, sí, que le ha condenado un tribunal de lo social en Aragón por tener a uno sin darle de alta en la seguridad social, sin contrato, esclavizado. Ese que ven ahí, Pablo Echenique. Bueno, la respuesta de Bildu a través de Merche Aizpurúa también ha sido de clara advertencia a Pedro Sánchez. Ayer presentamos ante esa mesa una reclamación ante la dudosa validez jurídica que damos nosotros a la decisión adoptada el miércoles en el Grupo de Trabajo de Economía. Fue un hecho insólito en nuestra opinión. Se forzó una segunda votación sobre nuestra enmienda 337, en la que se planteaba la derogación de la reforma laboral y que, como saben, había sido aprobada en la primera votación. No hemos recibido respuesta de esa mesa. Y, en primer lugar, nos gustaría escuchar la valoración jurídica del letrado y, seguidamente, que la mesa y junta de portavoces hagan un receso y diluciden esta cuestión, porque, en cualquier caso, si tomamos decisiones sobre algo que no está aclarado y que está pendiente de aclarar todavía, estas decisiones no estarían ajustadas a derecho. Creo que es de lógica apabullante y esa es la petición que hago. Atornillando al PSOE. Por cierto, un PSOE no se lo tomen del todo en serio, ni por la persona ni por lo que merezcan en sus opiniones los cambios de criterio del Partido Socialista. Van a la conveniencia, no hay más. Es por eso que, con comillas y sin comentarios, les voy a exhibir lo que ha dicho Idoia Mendia sobre Bildu. En Euskadi, lamentablemente, todavía, aunque parezca increíble a día de hoy, y tras casi 10 años del cese definitivo de la violencia terrorista de ETA, hay un partido político en el Parlamento Vasco que aún no condena el terrorismo de ETA. Por lo tanto, es especialmente importante en Euskadi el suelo ético a la hora de construir el futuro de Euskadi. Si fuera otra persona, si fuera otro partido, pues sería una declaración de principios muy prometedora que merecería estar a la cabeza de las noticias del día de hoy. Como lo dice Idoia Mendia, como lo dice el PSOE vasco para más señas, el Eguiguren y tantos otros, pues miren, tómenlo con cuidado porque habrá que caminar mucho trecho para ver si eso se consolida o no. Abrimos la página de Economía y lo vamos a hacer con el profesor Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Javier. Muy bien. Hoy nos toca a usted y a mí coger el bisturí y tratar de hacer una disección comprensible de ese macroplan económico del Gobierno en el que pues el erario público, es decir, los contribuyentes, invertimos nada más y nada menos que 50.000 millones de euros. En primer lugar, profesor Higueras, van casi 40.000 a ampliar las facilidades del ICO a las empresas. ¿Qué le parece? Bueno, me parece bien, probablemente siga siendo insuficiente para lo que necesitan las empresas. Además, estos 40.000 millones son para inversiones, no para liquidez, ¿vale? Inversiones que tienen que ver con una mejora en la digitalización y también en lo que tenga que ver con la transición energética, ¿no? Claro, cuando una empresa tiene problemas financieros y de liquidez, hombre, lo de las inversiones está muy bien, pero quizás hubiera sido bueno dedicar este dinero a más liquidez y luego en una siguiente fase dedicarlo al aspecto de inversiones, que también es positivo, ¿no? Pero primero hay que salvar a la empresa.
Desde luego, hay otra de las partidas que componen esos 50.000 millones, la otra, podríamos decir, porque el resto es mucho menor, 10.000 millones que van a servir para comprar participaciones en empresas que están al borde de la insolvencia. Se trata de rescates temporales. ¿Cómo lo ve usted? Pues me parece bien. Todos los países de nuestro entorno están rescatando de forma temporal a las empresas estratégicas. Quizás también siga siendo insuficiente, ¿eh? Sí. 10.000 millones, porque estamos hablando de empresas estratégicas, normalmente son grandes empresas que van a necesitar mucha liquidez, ¿no? Y en este caso, pues sí que es coherente con lo que necesitan, mejora de la solvencia, ¿no? Bueno, me parece bien, pero probablemente sea insuficiente. ¿Qué se va a hacer a través de participaciones temporales? Lógicamente, como dice la Unión Europea, ¿no? En vez de la palabra nacionalizaciones, que está, digamos, debería estar prohibida, ¿no? Y también se va a hacer a través de préstamos o a través de deuda estructurada. Bueno, veremos luego en qué se traduce la letra pequeña de todo esto. La tercera pata de ese gran paquete económico que ha aprobado hoy, sin rueda de prensa, el Consejo de Ministros, tiene que ver con los automóviles, tiene que ver con un plan Renove que recibirá 4.000 millones para el reparto de ayudas, ya saben, hasta 5.000 en el caso de vehículos eléctricos, hasta 1.600 en el caso de vehículos con motores de combustible. Los concesionarios ya estaban quejándose del retraso en las ayudas. Bueno, está bien, era algo necesario porque después de 3 meses de confinamiento la caída de las matriculaciones ha sido importantísima y ya veníamos de una serie de meses desde el año pasado con caídas en las matriculaciones. Que esto, desde el punto de vista de los concesionarios, pues lógicamente va a ser positivo también en cuanto al rejuvenecimiento del parque de automóviles que tenemos en España, que tiene una edad media de unos 13 años. Va a ser positivo en cuanto a la seguridad vial, pero sobre todo va a servir de un pequeño empujón a la demanda interna que previsiblemente puede salvar 7.500 puestos de trabajo. Claro, el problema que tiene esto es que quizás se queda corto en algo que es muy importante. Nuestra industria automovilística, que representa el 10% de nuestro PIB y el 10% del empleo, se nos olvida un pequeño detalle, y es que el 82% de los vehículos que se fabrican en España se exportan. España es el segundo fabricante de Europa de vehículos y el octavo del mundo. Es decir, todo lo que fabricamos se exporta, y esto que estamos hablando ahora mismo es para la demanda interna. Es decir, nos falta actuar sobre la industria para que efectivamente sigamos siendo una potencia a nivel de fabricación de automóviles. Si no, esto se va a quedar muy corto para el sector. Hay 2 millones de personas trabajando en la industria automovilística. No solo son los concesionarios, que no está mal, está bien. Toda la ayuda que venga para todo el mundo está bien. Y ya veremos, por tanto, también cómo se traduce eso en la venta también de los propios concesionarios, porque hay que decir una cosa también muy importante. Este plan Renove incluye a los vehículos de kilómetro cero. Y hay 5.000 vehículos en stock de kilómetro cero. Con lo cual, lo primero que van a querer sacar fuera del stock y que haya una mayor rotación los concesionarios va a ser esos vehículos de kilómetro cero. Veremos eso cómo se traduce en vehículos nuevos. Bueno, vamos entonces con el gran pacto social, ese que se nos ha vendido en los jardines de la Moncloa, con los sindicatos, con los representantes empresariales, en fin, con todo el boato para que quede una cosa bonita y en Bruselas entiendan que aquí hay un gran acuerdo de los agentes sociales en torno a eso. Bueno, eso se ha venido un poco abajo, así que han dado la palabra a los representantes empresariales y ha salido Garamendi diciendo, oiga, le he dicho, como te he dicho, presidente, le tenía ahí delante, como te he dicho, presidente, no estamos de acuerdo en absoluto en que suban los impuestos. Es más, te he dicho que este no es el momento. Claro, ahí se ha pinchado un poco el globo de colorín que quería montar el gobierno. ¿Cómo ve usted ese aumento fiscal? Bueno, vamos a ver, pues, lo veo mal, lo veo muy mal y estoy en línea con lo que dice Garamendi, ¿no? Yo siempre digo que si tienes un accidente y te estás desangrando, lo último que haces es llamar a un vampiro para que te cure. Es decir, tenemos una economía que está en clarísima recesión, que todos los indicadores nos dicen que vamos a pegar un frenazo, que ya lo estamos dando, como ya se ha visto con los datos del primer trimestre, que el segundo trimestre va a ser también terrible, y que la economía va a caer, el desempleo está subiendo, todos los indicadores industriales van a peor
y lo que hace este gobierno es lo contrario de lo que se debería hacer, es decir, aumentar impuestos y sacar de donde no hay, al contrario de lo que están haciendo países como Estados Unidos o simplemente países de nuestro entorno en Europa, como Alemania, como Italia, que lo que han hecho es bajar el IVA y reducir los impuestos. Y aquí lo que vamos a intentar es sacar más impuestos de donde no hay, con la excusa tradicional de que la presión fiscal en España está 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, cuando lo que hay que medir realmente es el esfuerzo fiscal, no la presión fiscal. Y aquí la lucha que hay que hacer no es subirle los impuestos a los que siempre pagamos impuestos y que tenemos una nómina. La lucha es perseguir y combatir el fraude fiscal, que en España el fraude fiscal está en torno al 20% del PIB, que son muchos miles de millones de recaudación que se deja de ingresar. Y el fracaso en la lucha contra ese fraude, al final lo vamos a tener que pagar todos, pues poniendo más de nuestro bolsillo. Pero ¿qué vamos a pagar si la economía cae? Los impuestos que puede sacar pues son, digamos, mucho menores, ¿no? Y como yo ya dije hace unos meses en un informe de deuda pública, y todavía no había ocurrido esto del coronavirus, la situación de las cuentas públicas va a obligar al gobierno a subir el IVA. Y si no lo sube en cuanto a los tipos, lo va a reestructurar y al final los impuestos, tanto los de la renta como los impuestos indirectos, los vamos a pagar los de siempre. Claro, se refiere usted a la trampa saducea de poner, por ejemplo, lo que ahora está contenido a un 10% de IVA, pasarlo al 21%. Cuando en Alemania ahora están disfrutando de un tipo máximo IVA del 16%, ¿no? O sea, que no subiremos del 21%, pero cogeremos lo que está al 4%, lo pasaremos al 10%, lo que está al 10% lo subiremos al 21% y obtendremos más recaudación, supuestamente, porque todo eso dependerá del consumo. Si la cosa va como apunta, la ganancia no va a ser gran cosa. Claro, el trilerismo fiscal. El trilerismo fiscal, está bien visto. Bueno, hacemos, profesor, si me lo permite, el cierre de la bolsa. El IBEX hoy pierde 1,27%, se cierra la semana en 7.403 puntos y 50. La única compañía que destaca en sus subidas, y relativamente 0,72 tan solo, es CIA Automotive, empresa del sector de la automoción, y las bajas están bastante repartidas hoy. Sabadell es la que más baja, 3,59, Telefónica 2,79, Repsol 2,70. Bueno, hasta aquí la bolsa. Mi última consideración, profesor Higueras. Conocemos que hay 1.100.000 moratorias concedidas. Sabemos que eso asciende a 41.000, casi 200 millones. ¿En qué puede desembocar este asunto de las moratorias? Bueno, de esos 41.000 millones, unos 20.000 corresponden a créditos con garantía hipotecaria. Otros 18.000 son créditos sectoriales que dependen de la evolución de las industrias, ¿no? De la industria y las empresas. Por ahora está bien. ¿En qué puede desembocar? Pues cuando termine la moratoria habrá que ver si todas esas empresas cumplen, porque si no cumplen y entran en morosidad, lo que vamos a encontrarnos es problemas en la banca. Y aunque los ratios de capital de nuestros bancos ahora están mucho más fortalecidos, pues es posible que algunos lo noten mucho más si efectivamente no se empiezan a pagar estos créditos que ahora mismo tienen una moratoria. Tiene cierto riesgo para la banca. Hay que recordar que también se ha aprobado una moratoria para las hipotecas de viviendas turísticas de autónomos y de empresas, que eso también está ahí aprobado ahora, con lo cual eso suma más a lo que hay. Sí, eso puede ser un problemón a futuros cuando resulte que esos autónomos hayan cesado en la actividad, las empresas hayan cerrado, no puedan atender esos compromisos, esas hipotecas, esos créditos, lo que sea, claro. Y eso pues acabe planteándole un serio problema al sistema. Profesor Higueras, le agradezco mucho su participación en el programa, le deseo muy buenas tardes y muy buen fin de semana, que ya se lo merece usted. Gracias. Venga, buenas tardes. Y nosotros nos vamos a publicidad. Porque has respetado el confinamiento, porque has hecho de profe de tus hijos, porque mantienes la distancia social, porque le has hecho la compra a esa persona mayor, porque llevas mascarilla, por todo eso y por mucho más, te mereces unas vacaciones y un regalo. Descubre las vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya ese viaje que tienes en la cabeza y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, turismo rural y sin gastos de cancelación. Además puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta
oferta de compra El Corte Inglés. Reserva ya tus vacaciones con regalo en Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Bueno, algunas noticias son relevantes hoy, provienen de Cataluña. En cierto modo, o tomado desde el punto de vista pasivo, es el Supremo el que ha tomado decisiones que afectan a Cataluña. Por ejemplo, citar para el 22 de julio a Laura Borràs, que eso los indepes no lo esperaban tan pronto. El magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, ha citado el próximo 22 de julio a la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, para que declare en calidad de investigada por delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas. La citación se produce después de que el juez recibiera la autorización del Congreso para investigar a la diputada. En una votación secreta, el suplicatorio salía adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, mientras que en contra se posicionaban los 14 que suman Junts y el PNV y se registraron 5 abstenciones. Según aseguró Borràs, ese apoyo supuso un atropello a sus derechos y ha defendido que de hecho el Supremo ya los ha vulnerado por pedir el suplicatorio en pleno estado de alarma, sin tener en cuenta que se habían suspendido los plazos judiciales. Y hay que hablar de la desobediencia de Torra. Ya saben que ese es un asunto que está demorado judicialmente, que reclaman pues que sea juzgado por desobediencia, del mismo modo que reclaman a ver cuándo le inhabilitan. Estas cosas se les han dejado un margen, él lo aprovecha, sigue siendo presidente de la Generalitat catalana y hoy han cambiado algunas cosas. En primer lugar, han admitido una querella de Vox sobre la desobediencia de Torra, una nueva iniciativa que bueno, a ver si esto termina llegando al puerto que tenga que llegar, pero si ha cometido desobediencia, que la pague. Es lo que deseamos los españoles, aunque el pagar es un tanto relativo, porque ya saben que están los del 1 de octubre juzgados y condenados como sediciosos, están a punto de salir a la calle. Hoy lo decía la consejera de Esquerra Republicana que maneja la justicia en Cataluña, Esther Capella, decía, bueno, esto lo vamos a resolver rápidamente después de esa unanimidad de la Junta de Tratamiento de las instituciones penitenciarias catalanas. Hombre, faltaría más. Y luego también hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como les decía al principio, va a reemprender las investigaciones a propósito de la presunta desobediencia de Torra. Digo presunta porque me obliga la ley, pero que es más clamorosa que todas las cosas. Pero bueno, en cualquier caso, eso ahora ya sí vuelve a tomar velocidad judicial en el Tribunal Superior de Justicia catalán. Y les tengo que contar la última iniciativa en fin, este es un asunto vidrioso porque es evidente que Òmnium Cultural tiene una querencia por destruir a la monarquía española, en tanto que española más que en tanto de monarquía, no lo sé. No habría que ser muy experto en Òmnium Cultural para dilucidar a qué odian más estos indepes, si a la monarquía en tanto que monarquía o a la monarquía como símbolo constitucional, es decir, símbolo de la democracia española. La cuestión a la que llegamos, que esta sí que no tiene duda en el planteamiento, han decidido presentar una querella en el Supremo contra Juan Carlos I, al que le pide Òmnium Cultural al Tribunal Supremo que le bloqueen los fondos en Suiza. Eso significa, lo que significa, que están utilizando un asunto para arrimar el ascua a su sardina. Lo de los fondos en Suiza y lo de que en el fondo redundarían si se los bloquearan no en Òmnium Cultural ni en la causa catalana, sino en el conjunto de los españoles, en el hipotético caso que hicieran en el Supremo caso a lo que reivindica Òmnium Cultural. Pero bueno, en cualquier caso, a ellos les viene muy bien porque es algo que pueden utilizar, que saben que a algunos puede molestarles y que en cualquier caso, pues bueno, como también tenemos muchos españoles dudas sobre la actuación pasada de Juan Carlos I, que es una cosa,
pero otra cosa es el sentido de la monarquía y lo que quiere erosionar de veras Òmnium Cultural, que no es la imagen o la revisión del reinado de Juan Carlos I, sino ponerle palos en las ruedas al reinado del hijo. Esa es la cosa, como ustedes ya habrán deducido, que para eso son un público muy serio y muy inteligente. Hablemos. Me gustaría que, una vez revisado lo de Òmnium Cultural, pudiéramos centrarnos un momento siquiera. Ya saben que este es un asunto que nos tiene muy afectados. A mí personalmente es quizás la bandera que con más gusto tomo, la defensa de todos los que han fallecido en las residencias. Esa es la razón por la que hemos invitado a nuestro siguiente compareciente, don Diego Juez, que es tesorero de CEAPS. CEAPS es la patronal de las empresas de asistencia a las personas, presidente de esa organización en Castilla y León. Don Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Encantado de verte. Bueno, hay dos cosas que me gustaría que me gustaría que me aclarases. En la asociación, ¿tenéis información oficial de cuántos son los ancianos que han muerto en las residencias? No, desgraciadamente estamos igual, ¿no? Nosotros desde prácticamente el principio de la pandemia, todos los centros hemos ido enviando todos los datos, no solo a servicios sociales, a sanidad, a los ministerios, y realmente no sabemos exactamente cuántos han sido los mayores que han podido fallecer. Hay algunas comunidades autónomas que han hecho lo propio, han elevado a público el número de ancianos que han fallecido, en fin, pero no tenemos un dato oficial. ¿Tienes idea de por qué? Pues la verdad es que no, yo creo que por falta de información no es. Sí que es verdad que la pandemia pues nos ha pillado a todos por sorpresa, ¿no? No sé si estarían establecidos todos los mecanismos, sobre todo pues al principio, pero en la actualidad y desde hace ya unos cuantos meses, desde todos los centros residenciales hemos sido muy transparentes, como no puede ser de otra forma, a la hora de transmitir la información a las autoridades. Bueno, eso se me antoja bastante sencillo porque, bueno, a pesar de que algunos ancianos fueran evacuados a centros hospitalarios, los que murieran en las residencias, y para resolver administrativamente el cierre de su aportación o de su relación con el centro asistencial, se habrá requerido el material básico, que es el registro civil, el fallecimiento de esas personas, y por lo tanto se trata simplemente de recogerlo, contarlo y declarar público el número de fallecidos, el que sea. No hay vuelta de hoja, ¿no? Sí, nosotros tenemos que conocer exactamente todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre todo para mostrarnos un poco en alerta de cara pues, a los futuros rebrotes que podemos tener, ¿no? Ahora mismo es nuestro principal objetivo el ver qué es lo que ha fallado y hacia dónde podemos ir para plantear distintas soluciones. Desde su punto de vista, se han tomado medidas, está claro que medidas hay que tomar. ¿Está bien garantizado el futuro en las residencias de ancianos? No sea caso que tengamos, dicen que en octubre lo habrá, pero igual lo tenemos antes, un rebrote que no permite, digamos, remuscular la estructura de servicios que dan los centros de asistencia a persona. Sí. Este es el momento. Ahora es cuando tenemos que actuar, ahora es cuando tenemos que poner toda la carne en el asador, donde tenemos que reunirnos, ver qué protocolos debemos de seguir. Nosotros desde CEAPS hemos marcado unos puntos de vista y unas soluciones muy claras, es lo que comunicamos a la Administración, ¿no? Creo que otra situación como la que hemos pasado no nos lo podíamos perdonar, ni los políticos, ni los centros, ni las administraciones, ni nadie, ¿no? Entonces, por ello creemos que ahora es el momento de ponernos en el centro del problema y plasmar todas las posibles soluciones. Para eso se necesita, es inevitable, dinero. El vicepresidente Iglesias prometió la asignación de 300 millones para resolver, que es mucho dinero, para resolver el problema de las residencias de ancianos, para reforzar las plantillas, para comprar el material necesario, etcétera. Luego supimos que eso, en realidad, era una mentira más del vicepresidente Iglesias, porque no era ese el finalismo de la asignación de 300 millones, sino otros muchos puntos, y que hay comunidades autónomas que apenas han recibido nada.
las residencias de ancianos. Ahí es donde tenemos que luchar, ¿no? Yo creo que desde los centros de mayores, desde la dependencia, nos tenemos que empezar a hacer visibles, ¿no? Veíamos como en un principio se prometía 1.000 millones para la dependencia, 10.000 millones para sanidad y otros 5.000 para cubrir la falta de ingresos, ¿no? Eso era lo que al principio nos prometieron los políticos. Después vimos que la dependencia desapareció. Se quedaron 9.000 millones para sanidad, 2.000 en educación y no ha habido una partida que sea finalista para la dependencia. Entendemos que hemos pensado todos en los mayores, estamos protegiéndonos todos de cara a los mayores, pero lo que tenemos que dar, sin lugar a dudas, es financiación, porque el cubrirnos durante el COVID pues requiere un coste y entendemos que tiene que ir dedicado exclusivamente a la dependencia. Vemos ahora que nos enfrentamos, necesitamos realizar test. Necesitamos muchos test, cosas que no tuvimos al principio. Necesitamos sectorizar, tenemos que empezar a sectorizar los centros a través del cribaje con diferentes pruebas de PCR. Necesitamos el apoyo de sanidad. Nosotros siempre decimos que esto ha sido una crisis sanitaria, no ha sido una crisis social. Las residencias no son lugares, no son centros hospitalarios, ¿no? Somos hogares, lo más parecido posible a un hogar, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar también para este futuro rebrote, y todo este tipo de preparación pues indudablemente tiene que ir acompañado de una financiación. Señor juez, hoy aparece en la prensa un número bastante preocupante. Dice que el 67% de los fallecidos, ya acabaremos sabiendo algún día, espero, cuántos han sido oficialmente fallecidos por COVID, eran residentes en residencias de ancianos. Sí, es así. O sea, veíamos desde cuando empezó el coronavirus que venía de China, que las personas que más afectaban es personas mayores, pluripatológicas, con patologías previas, y ese es el tipo de gente que vive en nuestros centros, ¿no? En las residencias. Entonces nos hemos estado enfrentando hasta ahora a una guerra pues con tirachinas, y yo creo que ahora es el momento de cambiar. Necesitamos, como decía antes, tener una coordinación sociosanitaria real, plasmada, rápida, con protocolos con los hospitales de referencia, tener unos médicos y unas enfermeras que puedan acudir en caso de que se produzca cualquier tipo de brote. Ahora mismo estamos viendo que las residencias, con todo este tipo de protección, con la cantidad de EPIs que hay que cubrir, no nos podemos olvidar, porque también pensamos que a la hora de hacer test a los trabajadores no nos enfrentamos tampoco a un problema de salud laboral, sino más bien, como comentabas ahora, los resultados es un problema de salud pública, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos pues la ayuda sanitaria. A mí me choca mucho, don Diego, me choca mucho que nadie hable de una consideración al inicio de todo esto, que yo creo que ahí es donde está el gran error. Se dijo no, cierren las residencias, no, confinen, separen. Incluso se sugirió que hubiera circulación de aire. ¿Se acordará usted de los primeros protocolos e instrucciones que recibieron en las residencias, verdad? Sin embargo, hay algo que, siendo, y es muy comprensible lo que usted dice, que tratan de reproducir una vida en hogar, o si usted quiere, en una especie de hotel, ¿no? Que no son las residencias de ancianos, no son para nada un centro asistencial, no son para nada un hospital, ¿no? Ni se pueden medicalizar al punto de lo necesario. Bueno, la cuestión es que habría, imagino yo, que establecer unos puntos de evacuación donde al primer signo esa persona pues fuera ya tomada por otro tipo de estructura y que no contaminase al conjunto de... Lo que ha pasado en las residencias es que cuando aparecía uno, como no se le evacuaba y se le obligaba a vivir confinado en ella, pues era una cuestión casi de suerte o casi de lógica el que se contaminaran muchos en esas residencias que eran compañeros del primer síntoma, ¿no? En cualquier caso, nadie habla de generar pequeñas estructuras o grandes o lo que tengan que ser para que se evacúen en caso de que llegue otra pandemia los primeros infectados.
Sí, lo que nosotros venimos llamando centros intermedios, ¿verdad? Que no sé si tiene que ser de cara al hospital o en la residencia, pero sí que es cierto que cuando hemos visto que cuando entra el virus en una residencia es demoledor. Exactamente. La carga vírica que se tiene es muy alta, tanto con los trabajadores, con los residentes. Entonces, repetir esa situación, si repites lo mismo, los resultados van a ser muy parecidos, ¿no? Yo creo que debemos aprender pues a derivar a personas que tienen riesgo de contagio, pues acudir a otros centros intermedios que puedan estar mejor tratados, con unos equipos EPIs y con una atención médica más especializada, ¿no? Nosotros creemos que a lo largo de todo el país, en cada una de las comunidades y en cada una de las provincias, pues debe haber unos centros, una serie de acuerdos con los hospitales que podamos tener de referencia para que se tomen decisiones puramente médicas, ¿no? Pues es un aspecto en el cual pues seguimos luchando, ¿no? Porque la atención en los centros residenciales, respetar el 1,5 metros y demás es imposible, es muy complicado, es un trabajo muy personal. Hay tacto a la hora de levantar, a la hora de duchar, a la hora de comer. Entonces, bueno, sí que hay mucho equipo de protección, pero yo creo que debemos evitar esto porque hemos visto los resultados que pueden tener. ¿Le consta que en alguna comunidad se hayan establecido esos centros intermedios? Sí que ha habido comunidades que sí que han existido, han habilitado centros, han habilitado incluso alguna residencia que puede estar adaptado, y es ahí donde han ido los residentes con COVID, que luego, pues bueno, pues dentro de que puedan tener ese carácter positivo, pues también a la hora de circular, pues pueden salir de las habitaciones. Lo que no podemos es actuar como hasta ahora, que en el momento que surge un caso todos aislados en las habitaciones, ¿no? Yo creo que se ha dado una circunstancia en los centros la más dura para todos los directores y gestores, incluso trabajadores de los centros, y es tener que los mayores tener que estar en sus propias casas, sus propias habitaciones, ¿no? Son decisiones que han sido muy duras y creo que tiene que ser la última opción. Es mucho más sencillo, en el momento que hay un caso positivo, rápidamente sesgar, ver la organización que ha habido por unidades de convivencia, poder realizar test, pruebas a la gente que ha estado en contacto, a los trabajadores que ha estado en contacto, y rápidamente pues poder delimitar los positivos a un sitio y los negativos que sigan continuando todos con la vida normal. Eso que dice a mí me parece que tiene enorme sentido. Don Diego Juez, muchísimas gracias, le agradezco mucho sus explicaciones, les deseo mucha suerte, entendemos el papel que han tenido en todo esto, el desgraciado papel que han tenido, que, en fin, y el riesgo que ha supuesto también para sus vidas el asumir ese tipo de riesgos, y ojalá no tenga que volverse a ver el mundo de las residencias de ancianos en las situaciones que ya conocemos. Le deseo muy buen fin de semana y muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, hasta luego, gracias. Bueno, pues como siempre, ya lo ven aquí, yo con esto de las residencias, hasta que no vea que cambian las cosas, no me quedo tranquilo. Lo que ha sucedido ya tiene un difícil arreglo. Si acaso el recuerdo, el respeto, la memoria y poco más, eso sí se lo debemos, claro que está, a los fallecidos, pero sobre todo les debemos el tomar todas las garantías posibles, en poner a pensar este país para que eso no vuelva a suceder, y eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo hasta ahora. Por lo tanto, me temo que tendremos que insistir en ello hasta que, pues más o menos, entendamos que ya sí tenemos una estructura, una red, unas opciones como esos centros intermedios, como material acumulado, como test acumulados, en fin, algo que permita estar tranquilos, porque ahora mismo yo creo que el conjunto de la sociedad española es imposible que se trague esta verdad. El 67% de los muertos eran residentes en los centros. Y luego que conozca, yo he insistido en ello 1000 veces, no me importa volver a hacerlo una vez más, que conozcan todos que se les instruyó a los gerentes de esas residencias, se les instruyó desde el Ministerio de Sanidad a todas las residencias de España que, bueno, por razones que alguno podría relacionar con la propia seguridad de los ancianos, se abstuvieran de llevarlos a hospitales y a centros asistenciales. Bueno, pues ¿qué les quedaba a los gestores de los centros? Mantenerles en el centro. ¿Aislados? Bueno, dentro de que se pueda. Hay gente pues con algunos problemas en esas residencias que es difícil de controlar, en el aislamiento, en la mascarilla, en todo. Así es que al final muchas de esas residencias se convirtieron
en mundos controlados por el virus, en sitios en los que los ancianos morían con pocas horas de diferencia y se infectaban de una manera colectiva. Eso es lo intolerable y ahí es donde hay que analizar los fallos y asegurarse de que no se van a repetir. Claro está. Nos vamos a ir a publicidad, serán apenas 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Bueno, hay crisis que se abren, como la de las cloacas de Iglesias, y hay crisis que se cierran, como la que amenazaba Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña del Partido Popular. Van a escuchar a Ángel Gabilondo y en sus palabras luego ya deducirán cómo está la cosa. Pero lo que sí puedo decir es que espero que si algún día eso pasara alguna otra cosa similar en otro sentido, pues todos también aceptarán las reglas del juego democrático. En este momento, por lo que yo veo, no se dan las condiciones para que haya una mayoría suficiente para provocar eso que a mí me parece que podría plantearse, que es un cambio de gobierno. Pero sin Ciudadanos, sin Ciudadanos no, claro. Si Ciudadanos no cambia de opinión, claro, no hay cambio de gobierno. Exacto. ¿Ha estado cerca o lejos de Ciudadanos o de la conversación con Ciudadanos al respecto? Yo no he estado en esa conversación. Yo no he estado en esa conversación, pero alguien no niega que la tuvieran. Él no ha estado en la conversación, pero otros sí que estaban, Y al final se ha frustrado el plan. Bueno, pues ya está. El más tranquilo de todos, Gabilondo, porque se metía en una cosa complicadísima. El padre Cromañón. Padre Cromañón le llamaban sus estudiantes, porque cuando era religioso, se dedicaba a la educación, por lo visto daba unas como panes, con la mano abierta. Y le llamaban Cromañón por eso, no porque sea prógnata o porque parezca su estructura ósea, recuerde, no. Porque daba unas, pero vamos, por delante y por detrás, ¿sabes? Unas cosas increíbles. Eso es lo que me cuentan algunos de los que le recuerdan como el padre Cromañón. Bueno, en fin, de todas maneras, pues ahora a la oposición, Gabilondo, ahí a hacer de oposición y a ganarse pues las próximas elecciones, como el resto. A ver en qué va a quedar esto. Habrán quedado bastante desvaídas las opciones de la oposición, tanto en Madrid como sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid, al conocerse la expectativa de Almeida, sobre todo, que parece que es uno de los gestores más valorados después de la gestión que ha hecho en Madrid de la pandemia. En Madrid ha muerto muchísima gente, pero de ello no hacen causa contra el alcalde. Ese es un elemento que demuestra pues, que no lo debe haber hecho mal. Y algunas medidas ha tomado Madrid bastante ejemplares en muchas circunstancias, también la comunidad autónoma madrileña, pero ahí hay más discusión sobre el mérito que en ello pueda tener o algunas cosas que ha hecho en paralelo Isabel Díaz Ayuso, como aquello del hotel al que se fue a vivir en momentos de pandemia, quién pagaba aquello, quién no pagaba aquello. Ya saben que sobre eso la oposición se ha puesto las botas en la Asamblea madrileña. Al final no va a haber, según Gabilondo, esa moción para remover a Isabel Díaz Ayuso porque no se dan las circunstancias, por lo que es lo mismo, porque no hay la mayoría que permita ese cambio. Bueno, vamos a hablar de un asunto que también me preocupa muchísimo, que es la gente que se ha quedado atrás. No es verdad que este sea el gobierno que no deja a nadie atrás, eso ya lo saben ustedes, no hace falta que lo diga un servidor, pero aquí nos hemos preocupado y mucho de todos esos que decían que eran merecedores de unos ERTEs y que contaban con ello y que luego resulta que no han percibido un euro desde finales o primeros de abril, cuando tenían que haber cobrado lo correspondiente al mes de marzo, medio mes. Doña Carmen Pérez es una de las personas de la asociación de todos esos víctimas de los ERTEs. Doña Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que le tengo que preguntar es, ¿saben ustedes cuántos afectados todavía existen? Lo digo porque estamos ya en julio, lo digo porque el día 6 pueden ir a preguntar al SEPE cuando menos, lo digo porque a mí me preguntan, me vienen a ver personas aquí a decirme a ver qué puedo hacer yo para que eso se desbloquee, con lo cual deduzco que sigue estando más o menos el mismo porcentaje de gente sin cobrar de cuando hablamos la última vez, ¿no? Bueno, va aligerando un poquito, va bajando la cifra porque se van resolviendo poquito a poquito, muy despacio,
varios expedientes, ¿vale? Sigue habiendo mucho atasco y es verdad que van resolviendo paulatinamente, y digo esto porque, por ejemplo, el mío, a fecha de ayer, se cambió ya y se modificó y hoy he podido cobrar 2 meses, abril y mayo. Bueno, pues pero la felicito. se ha vuelto a suspender. Por eso le digo que sigue habiendo un atasco ahí importante y bueno. ¿Y poco por qué una vez subsanada la equivocación, el error o los datos que faltasen o eran incorrectos, por qué se suspende después el cobro del ERTE? Eso es lo que no entendemos. Yo, ya le digo, he cobrado hoy abril y mayo, junio no lo he cobrado y se me ha suspendido el expediente a fecha 30 de mayo por agotamiento de derecho y colocación por cuenta ajena. Creemos que poco a poco va regularizando a fines de cada mes el SEPE los expedientes de nuevo y creemos que pondrá volver a poner en marcha otra vez las prestaciones y reanudarlas. Pero ya le digo que vamos muy despacio, va muy despacio. Sigue habiendo muchísima gente sin cobrar aún, ¿eh? Doña Carmen, sabemos que hay mucha gente que todavía está sin cobrar. Sabemos que eso, al parecer, te inhabilita para pedir otro tipo de prestaciones y socorrer la necesidad de ingresos de tu familia, ¿verdad? Es correcto, exactamente. Nos vemos fuera de cualquier otro tipo de ayuda. No podemos solicitarlas porque contemplamos una prestación con unos ingresos que ya pasan de lo que nos piden como requisito para otro tipo de ayudas y nos deja fuera. Ese es el problema que hemos tenido, que hemos estado y están todavía mucha gente sin cobrar 3, 4 meses sin ingresos. Entonces, y sin poder solicitar otro tipo de ayuda. Eso produce un deterioro en las familias extraordinario, familias que tengan que pagar una hipoteca, que tengan que pagar un alquiler, eso da igual, que tengan sus gastos comprometidos y que estén 4 meses sin ingresos. Razón por la cual habrá gente que en estos momentos esté pasando una situación cercana al hambre, por decirlo claramente, ¿no? Sobre ese particular, ustedes han diseñado algo que me gustaría que contara. Pues sí, dentro de la asociación que ya constituimos hace unos días, hemos diseñado un departamento proyectado directamente a la acción social. Contamos con voluntarios entre todos los afectados que prestan su tiempo y su esfuerzo para recogidas de alimentos, porque nos entran mensajes todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, de gente que se queda sin nada en la nevera. Gente que te pide leche para los niños, gente que te pide cosas básicas que te dicen que ese día ya han comido un sándwich y ya no tienen nada en casa para comer. Y son personas que tenían sus trabajos, su estatus económico ya un poco solventado y de repente nos han dejado en el hambre. Es que es tal cual. Si tú no tienes ingresos un mes, ¿cómo comes? O sea, ya no es que puedas pagar tus préstamos, puedas pagar tu hipoteca, tu coche, tu seguro. Es que no puedes comer. Entonces, esto es inhumano, claro, efectivamente. Entonces, hemos puesto en marcha esta campaña y concretamente, por ejemplo, mañana tenemos una recogida de alimentos en colaboración con otra asociación también benéfica que se llama Vamos a Salvar el Mundo. La realizamos en San Sebastián de los Reyes. Vamos a cubrir unos 9, 10 centros aproximadamente de gran superficie de alimentación de San Sebastián de los Reyes y ahí recogeremos unas 50 o 60 personas voluntarias, recogeremos alimentos en 2 turnos de mañana y de tarde durante todo el día. Destinado a las familias que no han cobrado los ERTES, destinado a familias que aún fuera de este contexto están súper afectados por esta crisis tan terrible que nos ha dejado sin nada. Es que nos han arrebatado todo, o sea, nos hemos quedado sin nada. Bueno, imaginemos una cosa, yo no voy a poder estar en San Sebastián de los Reyes ayudándoles o entregándoles comida para que los voluntarios la hagan llegar a los que la necesitan, pero dígame, ¿hay alguna forma en que yo me pueda poner en contacto directamente con ustedes, hacerles llegar dinero o alimentos para solidarizarme con los que se han quedado colgados por culpa de la ineficacia de los ERTES? Pues sí, pueden ustedes contactar con nosotros en las redes, o sea, mediante la plataforma Afectados por ERTE, la propia asociación AFIP COVID-19, y ahí ya hemos puesto incluso en marcha los formularios para que la gente ya se va afiliando, todo
a nivel altruista, sin ánimo de lucro, todo gratuito para los afiliados, y ahí pueden contactar con nosotros, porque es que, vamos, ya tenemos todos los enlaces puestos ahí, es fácil encontrarnos. Muy bien, pues espero que su aparición sirva para que muchos echen una mano y para que alivien la situación insoportable en la que otros deben estar por culpa de los ERTEs. Una última cuestión. ¿Han pensado ustedes algún tipo de acción en los tribunales de justicia por este incumplimiento y por cómo les ha afectado? ¿Piensan en algo colectivo para llevar eso a los tribunales? Sí, efectivamente hay un bufete de abogados que trabaja con nosotros, que ya estaba preparando la demanda, la cual está ya bastante avanzada, y sí vamos a presentar una demanda contra la Administración a nivel de asociación por daños y perjuicios, sí, por esta situación tan terrible. Sí. ¿Ustedes están organizados a nivel español? Quiero decir, esto se ha producido en todas las comunidades autónomas, hay personas que están en esa misma necesidad, que han sufrido este trato, pues no sé si vejatorio, cuando menos humillante, de que sabes que te corresponde algo, que no te lo dan y que tampoco te dan explicación sobre cómo resolver el hecho de que tu expediente está errado en algo o es subsanable o simplemente se han equivocado y lo tienen bloqueado ellos, ¿no? ¿Están organizados a nivel de toda España? Sí, la asociación es a nivel estatal, porque tenemos gente de todas las provincias, de Barcelona, de Zaragoza, de Madrid, de Baleares, de todas las provincias, es a nivel estatal. ¿Y esas recogidas de alimentos también se van a realizar fuera de lo que es la zona de Madrid? Vale. Sí, porque toda esa recogida va a ir destinada a todas las familias, pero no solo de Madrid, de todas las familias que puedan contactar con nosotros, que puedan necesitar alimentos y podamos hacérselos llegar. Y la vía para acceder a esos puntos de entrega de esos alimentos es su web, la web de la asociación, donde supongo que ustedes tendrán las coordenadas de donde se puede echar una mano a la gente de los ERTEs, ¿no? Eso es, bueno. Eso es, en la web Afectados por ERTEs y la Asociación de Afectados por Impagos de ERTEs, AFIP COVID-19. Perfecto. Ahí. Pues doña Carmen Pérez, me gusta mucho lo que están haciendo ustedes. Les deseo muchísima suerte, que puedan aliviar las situaciones más urgentes. El daño queda, el daño queda, pero claro, lo primero y principal es que haya algo en la nevera, que los niños coman, que las familias pues no tengan esa preocupación, ¿verdad? Y que luego, pues a partir del día 6, momento en el que se abren, creo, las ventanillas del SEPE, y allí a ver, en fin, qué capacidad tiene el SEPE de absorber toda ese manantial de quejas y resolverlos lo más puntualmente posible. También me consta que hay gente en el SEPE que ha sufrido lo suyo y que ha peleado lo suyo para que esto no fuera así, pero al final ha sido como es, esa es una realidad, y cuanto más dure, peor para todos. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Un placer enorme tenerla en el programa. Buen fin de semana. Gracias. A ver si esto sirve de algo y, bueno, pues esas recogidas alivian la situación de esas personas que han sido injustamente tratadas. Luego se reirán conmigo cuando sale Pedro Sánchez y dice eso de no dejamos a nadie atrás, ¿no? A ver cómo demonios cree que puede estar una familia con 2 o con 3 hijos sin cobrar nada durante todo este tiempo y teniendo que atender pues todos los gastos, toda la alimentación, no poder trabajar y estar esperando que un día abran el SEPE a ver si alguien le pone la cara y les cuenta por qué. Tremendo. En fin, nos vamos a ir a una pausita publicitaria. ¿Podemos irnos a publicidad? Bueno, pues entonces seguiremos, no nos iremos a publicidad. Aquí el que manda es el supercicuta que está arriba con los botones y yo pues aquí a lo que me manden. Bien, me alegro de no irnos a publicidad porque todavía tengo muchas cosas que contarles. Por ejemplo, me gustaría que reflexionaran todos ustedes a propósito de lo que hemos visto hoy con Iglesias en la entrevista. Ha quedado ya públicamente reconocido que él se quedó la tarjeta. Otra cosa es que él diga que eso lo hizo
Pues porque no quería que se presionara más a la chica, que como tenía solo 20 y pico de años, pues no quería que sufriera más la presión de ver que esas fotos, esa intimidad, esos vídeos convirtieran en un escándalo sexual o atormentasen a la pobre víctima Dina Busselham. La cosa es que, hombre, lo de víctima de Dina Busselham es discutible. En primer lugar, porque es que la colocó Podemos como directora de un medio que ha echado a andar con el dinero que le han puesto los podemitas para que tenga un medio de comunicación. Es decir, que doña Dina Busselham no ha sido desamparada por Podemos en ningún momento. Todo lo contrario, le han creado un medio de comunicación para que pueda seguir siendo periodista. Lo segundo, que está por ser aclarado, es cómo estaba de involucrada Dina Busselham en la gestión cultural del cine que se hace en Marruecos, que defiende los derechos humanos, financiadas esas jornadas en Madrid por la Fundación del Rey de Marruecos, que no se me antoja un parámetro respetado y respetable en Podemos a propósito de los derechos humanos. Pues la Fundación Hassan II la tenía contratada como politóloga, en pleno jaleo, y ha sido persona asesora de Iglesias en Podemos, la persona que llevaba los asuntos de igualdad en Madrid. Bueno, pues una cosa estupenda. Es decir, que no ha sido desamparada nunca por Podemos. Es más, seguramente alguien condujo sus pasos cuando ella, motu propio, y a través de la abogada que era de ambos, de Dina y de Pablo Iglesias, se llama Mar Flor Núñez, pues escribió, no sé si ella se la dictaron, una carta al juez García Castellón de la Audiencia Nacional, en la que le decía: señor juez, exculpo de toda responsabilidad en la destrucción de la tarjeta SIM de mi móvil a mi jefe político, Pablo Iglesias. Bueno, oye, qué extraordinaria la carta, porque ella dijo en el juzgado que le habían robado el móvil. En Podemos se decía otra cosa, se decía que de haber perdido el móvil ni hablar, que lo que había pasado allí es que había fuego propio, es decir, que había filtraciones de lo que había en el móvil con ánimo probablemente pecuniario. Bueno, a pesar de eso, allí siguió doña Dina Busselham trabajando para Podemos y pues colaborando en toda esta mentira descomunal que le presentan a García Castellón, según la cual pues este hombre es la víctima y su partido, las víctimas de la cloaca del Estado. La cloaca del Estado tuvo copia de lo que contenía esa tarjeta SIM muchos meses después, 3, de que él recibiera una de las copias, o el original, no lo sabemos, de manos del editor Antonio Asensio Mosbach. Eso está acreditado en el Tribunal de la Audiencia Nacional, que es competente en esta causa y que decidió retirarle airadamente la condición de víctima a Iglesias. Ahora él dice que se recurrirá y que no está de acuerdo con la decisión del juez García Castellón, pero esa es la historia, esa es la circunstancia no menor. Y en fin, vamos a ir viendo a ver en qué termina toda esta historia. Hay otras circunstancias de la vida en común, de la normalidad, que hay que atender. Por ejemplo, hoy, esta noche, no sé si tienen hora concreta o no, supongo que será la normal en la que abren este tipo de establecimientos, vuelve a abrir la noche madrileña. Y esa es la razón por la que Patricia Tenorio está en uno de esos locales para ver cómo va a ser, aún no están abiertos, pero para ver en breve cómo va a ser esa apertura. Patricia, cuando quieras. Pues a ver cuántas ganas tenían y teníamos algunas de que volviera la marcha a la capital. Va a volver el ocio nocturno después de 115 días cerrados y lo hace con restricciones porque van a tener que estar al 40% del aforo y se quedan sin su pista de baile. Para eso nosotros nos hemos venido a uno de los clubs más importantes de Madrid, al Club Tiffany's, que está en la madrileña Plaza de los Delfines. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer los usuarios cuando lleguen aquí esta noche? Pues mira, en primer lugar van a tener que guardar las distancias de seguridad entre unos y otros cuando estén en la cola esperando para entrar, y una vez que lleguen a la puerta
estará aquí una persona de seguridad esperándoles con una pistola térmica donde les medirán la temperatura, estarán obligados también a lavarse las manos con gel hidroalcohólico y también llevar la mascarilla, porque, ojo, a todo aquel que se le olvide, la sala va a poner a su disposición mascarillas para que todo el mundo pueda entrar. Una vez dentro también habrá unas alfombrillas donde desinfectarse los pies, unas mamparas cuando tengan que pagar su entrada, y una vez dentro, ¿quieren ver ustedes cómo es el interior de esta sala? Lo van a ver en imágenes. Este es el interior de la sala Tiffany's. Desaparece la pista de baile y van a ser todo reservados, como se llama en la jerga del mundo de la noche. Son mesas con sillas y, ojo, porque dentro de esos reservados habrá delimitado con unas cintas de color fluorescente. Ahí sí podremos estar de pie, bailando, tomando algo, y no será obligatorio el uso de mascarilla. La mascarilla tan solo para ir al baño y para salir a fumar. Pues, Xavier, nuevos tiempos de la juerga, del ligoteo y del ocio nocturno. Bueno, pues sí. Lo que pasa es que si tú no puedes, te encuentras un amigo o una amiga o le quieres tirar los tejos a alguien que está sentado en otra silla, entonces eso no se puede. No se puede. No se va a poder socializar con el resto de la sala. Pues yo creo que a esos sitios se iba a socializar. Porque esa es una obligación del ocio nocturno. Bueno. Prohibido socializar. Si te encuentras con un amigo dentro de la sala, no podrás salir de tu cuadrícula. Bueno, Patricia Tenorio, muchas gracias. Sé que te quedas ahí, o sea que te vaya bonito ahí en la noche madrileña que hoy abre sus puertas, y muchos le tenían ganas. Nos vamos a ir a publicidad, serán apenas un par de minutos. Animamos nuestro programa con la presencia de don Francisco Gutiérrez. Le encuentran en el Club de los Viernes ahí con su participación. Bueno, Francisco, supongo que el tema del día no puede ser otro que el caso Cloacas y la explicación que por fin, una semana después, ha dado hoy Iglesias. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, primero, sobre todo, su gran aparición espectacular, todo el mundo esperando que el gran macho alfa apareciera para dar sus explicaciones, y sobre todo, bueno, pues sus conclusiones de que en realidad él está para proteger a las mujeres, esas pobres... De 20 y pico. Sí, sí, o sea, esas pobres inválidas que no se pueden valer por sí mismas, si no es él que vela por ellas y siempre va buscando su bien. O sea, yo cada vez... ¿Puro macho alfa? Totalmente, bueno, macho alfa, y también diría como un auténtico cura, o sea, es como yo le llamo el fray pandemias. Sí, o sea, pero el fray pandemias tiene una actitud, tiene un cuajo cuando explica las cosas y engola la voz. Sí, sí. Dice, bueno, esto de que digan que son mis amantes es una cosa muy recurrente, me pasa a menudo con mis colaboradoras, pero es completamente falso. No tuve ninguna relación con Dina, más allá de haberle buscado una salida, creándole un medio de comunicación, que es algo bastante raro. Es ideal en un púlpito y luego pues te da le confiesas ante él y te dice 3 Ave Marías y ya está, es fray pandemias 100%. Bueno, auténtico. Lo fundamental, me extraña que no hayan salido como lebreles los de la oposición. La oposición a veces da la sensación que está un poco inmobilis mobilis. Por ejemplo, con el caso Ábalos. Ayer lo discutíamos aquí en la tertulia. Y también con esto, porque esta tarde tendrían que estar pues royéndole los tobillos. Y el caso Marlaska, que no hay que olvidar. El caso Marlaska también. Pero fíjate, en este caso de lo de Iglesias, ha dejado unas puertas abiertas que parecen agujeros negros. Por ejemplo, dice, sí, es verdad, yo me quedé la tarjeta. Oiga, pero vamos a ver, eso cómo se come. A ver, no, lo hice por... Sí, pero usted se quedó la tarjeta. No, lo ha certificado públicamente. En una entrevista, por cierto, que no ha sido todo lo cómoda que él quisiera. Es que era imposible de que fuera cómoda, porque es que las evidencias son muy claras. Pero hombre, bueno, ha dicho cosas, por ejemplo, bastante cortina de humo, cuando le han preguntado por la comisión de investigación. ¿Estaría usted dispuesto? No, sí, lo que hay que hacer es una comisión sobre las cloacas y el PP, y ha empezado una retahíla de nombres, Fernández Díaz y Soraya y tal. El tipejo Inda también, que yo creo que debe tener sus pesadillas, vamos, o sea, Inda debe ser como en su peor pesadilla, que aparece Inda para romperle su ascensión al cielo. Bueno, pero Inda también podrá contar bastantes cosas de este asunto. Inda y muchos otros periodistas que sí saben
quien les hizo llegar el material y que lo que hacía sufrir a Dina. Mira, Iglesias, alguien que se graba haciendo según qué cosas o se fotografía en según qué cosas, con más de 20 años, le protege solo la ley, y es absolutamente dueño de utilizar eso. Y tiene el derecho a la privacidad de esas imágenes o a que las vea quien él quiere. Ah, pero ¿qué crees que le pasa a alguien cuando le roban el móvil? Claro, es que no le robaron el móvil. ¿Le robaron o no le robaron el móvil? No, y además es que el argumentario se cae por su propio peso cuando esa tarjeta, cuando se la entrega a la DINA, está totalmente destruida. O sea, pasada por el microondas. Por microondas. A lo mejor es que dice que, bueno, que el que guarda las tarjetas del teléfono y toda la cosa electrónica lo guarda en el microondas, yo qué sé. Claro, pero fíjate que ella manda un escrito al juzgado, que es el que puede explicar, pues que, en fin, que la mantuvieran trabajando para el líder y que luego le buscaran un acomodo. Manda un escrito diciendo que Iglesias no tiene ninguna responsabilidad en la destrucción del móvil. Y ya como lo sabe esto. Porque el novio de Dina sí que mandó a Inglaterra, eso sí lo sabemos, a que una empresa británica tratase de reconstruir, no sé si con éxito o no, pero sí que tenían empeño en reconstruirlo y en ver lo que había y lo que no había, cosa que bastaba preguntarle al líder, que sí que la había visto en condiciones, qué es lo que viste tú ahí para hacerse una composición. O preguntarle a alguno de los innumerables periodistas que lo hayan visto también. Sí, pero es que es eso, o sea, en realidad es como que toda esta campaña que él había organizado para las elecciones se la ha vuelto en contra como cual boomerang, y claro, ahora ya no sabe qué hacer, ahora es repetir el mismo argumentario con el que salió en las elecciones de las cloacas, y a ver si claro, así pues pasa como hemos hablado antes con Marlaska, con Marlaska, con Ábalos y con toda esta gente, como que la gente en teoría se olvide de su asunto. Pero Francisco, no caigamos en lo que él quiere. Lo que él quiere es que estemos entretenidos en que si tenía 20 y pico, lo que había y no había en el vídeo, si era un amante o no de quien fuera, todo eso nos tiene que interesar nada. Nada. Aquí lo importante es que habían construido un sistema viciado de obtener información de la Fiscalía en base, eso sí, a otra relación humana, amorosa o del carácter que sea, entre la abogada Mar Flor Núñez y el fiscal Estampa, el conocido como Iron Man, que les filtraba las actuaciones de la Fiscalía, las decisiones del juez, sometidas a secreto. Eso es lo fundamental. Y que Podemos se beneficiaba de todo eso, sí, de saber que han admitido la querella, de saber que va a haber un registro. Y es que además no solamente era que le pasaban información, es que le aconsejaban a la defensa. O sea, la Fiscalía le aconsejaba cómo tratar al juez, cómo incluso hacer los requerimientos al Tribunal Supremo. O sea, era... Vamos a reunirnos, dicen los fiscales, no cito de memoria, pero no literal, ya me perdonarán, pero vamos a reunirnos para ponerle un poco de mantequilla a la manera que tenéis, que es que sois un poco campesinos, que tenéis de presentarle esto al juez, que necesita un poquito de aderezo para que el juez se interese por ello. Y mantienen hasta 4 reuniones con los fiscales, con el amante y con el colega del amante, no solo con el amante. Y para coordinar. Mira, vas por aquí, entonces yo presento esto, luego tú lo otro, y así construir una idea falseada de que las cloacas han actuado contra Iglesias. Si han actuado no será en este caso, eso está clarísimo. Sí, no, es que cuando les ponen los motes de superhéroes, los de Podemos no me extraña, porque claro, para ellos es que son auténticos superhéroes porque les hacen todo el trabajo. O sea, bueno, es más, es que le suben hasta el sueldo a la abogada, consecuencia de que tiene ese apoyo extraordinario en un fiscal al que, bueno, pues ha conseguido distraer de maneras pues dignas de Mata Hari, ¿no? No, y además es que luego ella se vanagloria de eso, porque lo normal es decir, bueno, esto me lo callo, no voy a hacerlo nada, no, lo va pregonando por todos sitios. Dice, esta reunión ha sido un éxito absoluto. Sí, sí. Comen de nuestra mano. Sí, no, y dijo algo como información intervaginal o algo así. Sí, dijo, algo también me la muy... perdí.
Esa me la perdí. Sí, bueno, algo así también. No sé exactamente las palabras, pero algo parecido a eso dijo. Pero claro, es que fue tan descarado que al final el que era el jefe jurídico de Podemos le quitó. Calvente, que además ahora está haciendo como su venganza fría. Porque no sé, bueno, seguramente ahora lo diréis, lo de la sede de Podemos que están haciendo, y lo habían hecho, o sea, lo habían sí, por 600.000 euros, y luego al final ha sido por el doble, 1.200.000. Le han pagado 1.200.000 euros. 1.200.000 por algo que el concurso estaba por 600.000. Eso, ahí hay 600.000 euros que no sé qué habrá pasado con ello. Qué interesante. Ya tenemos, no, si movimiento hay, no nos falta. Pero esto no supone una merma en la relación entre el PSOE y Unidas Podemos. Ayer lo decía el presidente del gobierno, mi gobierno está más soldado que nunca después de la crisis. Y hoy lo decía Iglesias, tengo la absoluta confianza del presidente. Pero yo también esto... Es difícil prever un poco lo que va a ser el futuro, pero yo esto también pongo en el contexto de las elecciones tanto gallegas como vascas. O sea, entonces, tanto a uno como al otro no les interesa escenificar una ruptura. O sea, yo creo que cuando se va a ver de verdad lo que va a ocurrir es cuando se sepa las ayudas o el rescate que pueda dar en la Unión Europea. Cuando ocurra eso es cuando ahí se va a ver de verdad si el PSOE va a dar el paso adelante y corta con Podemos o no. Lo que sí que es verdad que los están preparando, los están cocinando a fuego lento para luego en el momento oportuno, o cuando a ellos les interese, pues dar el paso. Bueno, hoy hemos tenido también, y es actualidad, uno de los más graves insultos que yo recuerde a la información por parte de un gobierno de España. Hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario con un paquete de 50.000 millones de euros que nos hemos gastado esta mañana, todos los contribuyentes. Ahora el Gobierno no ha dado explicaciones. El Gobierno ha cancelado, anulado la rueda de prensa posterior porque hoy tenían puesta la expectativa en ese acto un poco Lili que hemos tenido enfrente de la puerta de la Moncloa, en ese césped maravillosamente preparado, esa firma, que luego el presidente de la patronal, Garamendi, ha venido a echar abajo de una patada. Dice, oiga, Pedro, como te he dicho, no estamos de acuerdo en que subas los impuestos. Eso es lo contrario de lo que necesita el país. Sí, es así. O sea, este gobierno siempre prioriza la propaganda. Para ellos lo más importante es la propaganda. Luego lo que es la realidad. O sea, cuando tienes que estar dando las prestaciones, tienes que dar las líneas ICO y todo, pues ahí ya se ve que la gestión es horrenda y que no funciona nada de todo lo que han prometido o lo que han dicho. Y cuando hacen esta firma con los sindicatos y los empresarios, es simplemente pues eso, para la foto, porque en realidad dentro de ese acuerdo no había prácticamente nada. O sea, era pues eso, hacerse la foto y dar patada para adelante para seguir un día adelante en el poder. Que es su Por prioridad. cierto, a los que les va bien es a los que tenían causas penales o estaban cumpliendo sentencias, pero tienen conexiones políticas con los que apoyan a este gobierno, sea los indepes en Cataluña o sean los proetarras en el País Vasco. Lo digo porque hoy han salido los últimos que estaban en la cárcel por las agresiones a aquellos guardias civiles en Alsasua y a sus parejas, que a menudo nos olvidamos de las parejas, y lo digo porque están a punto de salir a la calle todos aquellos condenados por un delito grave de sedición en relación con el 1 de octubre. Unos y otros, veremos qué pasa con la Fiscalía si recurre a las libertades de los de Cataluña, en el otro caso ya están en la calle. Yo creo que en el caso de Cataluña, en la Fiscalía del Supremo sí que va a hacer algo, sobre todo porque los veo más independientes con respecto a la Lola. Fíjate, Interior ha concedido beneficios penitenciarios
al etarra que asesinó al concejal Jiménez Becerril y a su esposa en Sevilla. Y ha salido la diputada Teresa Jiménez diciendo que es esto, o sea, claro, pidiendo una explicación a Marlaska. Es que estarán contentos en Bildu. Con Sánchez se llega siempre a un buen acuerdo. Es que es una cosa... Es que están preparando, yo creo, la escenificación para, con el procedimiento que están haciendo, que es darle, acercar todos los presos de etarra, los más sanguinarios, al País Vasco, darles las competencias de prisiones a la comunidad autónoma vasca, y cuando lo tengan, pues empezarán al estilo que estamos viendo ahora en Cataluña. Tercer grado, puedes estar durmiendo en casa todos los días, poquito a poco, hasta que cuando ya uno se dé cuenta, ya están todos fuera. Y yo creo que ese es el procedimiento que están haciendo. Bueno, hay mucho ruido en torno a cómo vamos a organizar la sanidad en los tiempos pues post-COVID o post-primer arrebato de COVID. Ello nos lo va a resumir ahora Alberto Soto. El Congreso, buenas tardes, ha aprobado el documento de sanidad con 166 votos a favor, y aunque era el tema en el que las posiciones de PSOE y PP se encontraban más acercadas, finalmente los de Pablo Casado han decidido en última instancia abstenerse de esta votación. Un pacto de mínimos, el que estaba sobre la mesa, en el que se incluían puntos comunes, eso sí, entre todos los partidos, como reforzar el sistema sanitario, también la atención primaria, que era un banco común de material sanitario a nivel nacional. Tres pilares fundamentales en los que PP y PSOE no se han puesto de acuerdo, pero dicen ambos partidos que aún queda tiempo y margen para el diálogo. Mano tendida y seguir trabajando. Nos quedan todavía, creo que casi 20 días. Creo que en 20 días podremos avanzar y podremos acercar posturas. Creo que merece la pena. Hay cuatro grandes temas, cuatro grandes pilares. El de política y social y también económica es el que mantiene las posturas de todos los partidos más alejadas. Sin duda, el de Sanidad y Unión Europea, el que los une más. El próximo 22 de julio, las conclusiones de esta comisión de reconstrucción llegarán finalmente al Pleno del Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Alberto Soto. Bueno, esto de la sanidad no deja de ser un poco peripatético, ¿eh? Sí, porque yo siempre cuando hablo de esta sanidad pongo y sobre todo en la hora de la gestión de lo que ha sido el COVID, pongo el ejemplo claro de Grecia. Grecia, que ha sido un país que prácticamente desde la crisis del 2011 ha estado en la quiebra, sobre todo lo que es la sanidad, y todo lo que ha sido esta pandemia, la verdad que lo ha tratado muy bien. O sea, dentro de lo que cabe han tenido muchos menos contagiados, muchos menos muertos, y eso es poquísimos, y eso es lo que nos da una lección, que aquí no es importante el dinero que gastes, sino la eficiencia de ese dinero que gastas en sanidad en este caso. Pero es que el presidente de Grecia, que por cierto es de centro derecha, después que echaron a los Tsipras y Varoufakis y toda aquella gente que los llevó a la ruina económica, como aquí nos van a llevar estos, pues resulta que el presidente no sabía muy bien qué es lo que pasaba con esto del COVID, se dejó asesorar por un tipo de origen griego, aunque nacido en Sydney, Australia, que es un gran epidemiólogo, le dio unas consignas, él luego fue directamente a Grecia a dirigir sobre el terreno cómo se organizaba todo, se cerró absolutamente el país a cal y canto, incluso las iglesias, y mira, el resultado extraordinario. Porque Grecia tiene la población más envejecida de Europa y la red hospitalaria pues más torturada por la falta de dinero que han tenido después de las intervenciones. Con lo cual, el ingenio, la capacidad de gestión del gobernante es el antídoto mejor contra esta y contra cualquier pandemia. Es que es por eso, cuando la izquierda sobre todo salta siempre para justificar su pésima gestión con lo de la sanidad pública, que no se ha invertido en sanidad pública, es completamente mentira. En esta pandemia es sobre gestión. Estamos hablando de gestión de una crisis, de gestión de una pandemia, que está claro que aunque hubiéramos tenido el 100% de presupuesto destinado a sanidad, con este gobierno hubiera sido igual o peor desastre que lo que tenemos tenido. Ignorando todos los avisos de la OMS, de la Unión Europea, diciendo que esto es un resfriado de nada, como decía Lorenzo Milá, haciendo caso a quien no debes, como decía Simón. Oiga, ¿usted dejaría que un hijo suyo fuera a las manifestaciones del 8M? Yo le diría que hiciera lo que quisiera, no tiene ninguna relevancia, ¿no?
1.500 infectados el 8M. O otra que hicieron con las mascarillas, diciendo que no era necesaria, incluso que a veces eran perjudiciales. Claro, hombre, no, porque no había. Porque no tenían, porque no habían comprado, porque no habían hecho caso a la Unión Europea, que advirtió a los Estados miembros: hagan acopio de material, que la que viene es gorda. Sin embargo, bueno, pues cada uno va por libre y prioriza cosas menos importantes, pero más suculentas para las siglas del partido en el que uno está. Oiga, que nos conviene pelear por el voto feminista, para adelante con el 8M. Y no se le ocurra a nadie, como por cierto también le recomendó la OMS, acabar con las aglomeraciones públicas pues casi un mes antes de lo que conocimos como el decreto de alarma, que ya definitivamente las prohibió. Pero el problema que vemos es que siguen igual. Parece que no han aprendido del error que tuvieron. Por ejemplo, bueno, cuando en algunas televisiones se están dedicando a decir que hay mascarillas egoístas y mascarillas solidarias. O cuando en el aeropuerto, a la hora del control, pues ahí el pobre visual y el visual, y si ves como que el hombre que está pálido, pues cuidado, o sea, puede ser que esté pálido porque, yo qué sé, a lo mejor está de contrabando y lleva droga, y entonces dice: ostras, que me van a pillar a la policía. Pero es que es que muchas veces no se sabe si es por incompetencia o lo hacen a posta, pues porque quieren otra vez que volvamos a la misma situación del estado de alarma para confinarnos a todos y entonces hacer todo lo que quieran durante todo ese tiempo, como han estado haciendo estos 3 meses. Desde luego no les ha venido nada mal, nada mal. Y han salido de todo esto no tan débiles como algunos pensábamos. Pero yo creo, para ser optimistas, tienen un gran problema. Y el problema que tienen es el dinero. O sea, se han encontrado en una situación que a la hora de tener el dinero, pues es que no lo tienen. Entonces, a la hora de mantener esas redes clientelares que ya desde un principio tenían pensado hacer, pues ahora la verdad que se han quedado sin él. Y entonces ahora están como locos, pues a ver de qué manera pueden conseguir a través de Europa, engañándolos o haciendo cualquier cosa, y eso es en lo que están ahora. Pero Recta final del programa, don Francisco Gutiérrez, muchísimas gracias a ti. Por haberme acompañado aquí en los últimos compases. Le deseo muy buen fin de semana. Igualmente. Y a todos ustedes les quiero recordar que es muy importante, muy trascendente, tener un medio de comunicación que desde la independencia y la libertad interprete las noticias, el resultante, las consecuencias, que no haga periodismo papagayo siguiendo al ministro o a la ministra con la alcachofa sin interpretar nada. Ustedes necesitan esa interpretación, necesitan contraste con lo más amplio de la sociedad española y necesitan libertad. Si quieren libertad, asóciense a este proyecto a través del Club de Amigos. Ahí tienen el teléfono, llamen y por una pequeña cuota serán copartícipes de este instrumento de protección de nuestras libertades, las suyas y las nuestras también. Gracias.